Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo. Este no es un vídeo al uso, hoy de hecho no hay vídeo como tal, porque esta semana queremos que la gente siga haciendo preguntas en nuestro vídeo de Pregúntale a un ateo, donde, bueno, ha habido un lío en los comentarios a estas alturas que a mí me divierte muchísimo. Hay gente que cree que les preguntan a ellos, entonces están respondiendo todas las preguntas de toda la gente, muy serios, muy con seudónimo, pero muy serios. Esto a mí me parece absolutamente delirante. Pero bueno, la idea de este vídeo es que estará al aire, estará en YouTube hasta la medianoche hora mía del sábado 19 de junio. Después haré la respuesta a todas las preguntas que considere yo razonables que me hagan. También hay cada troll allí, pero absolutamente los que viven debajo de un puente. Y les responderé el próximo martes. Más que nada lo que quiero hacer hoy es anunciar cambios, anunciar novedades en el canal que importan tanto a la gente que sigue el canal como a aquellos que todavía no lo siguen y que queremos que lo sigan. Porque miren, hemos descubierto que el 42% de las personas que ven los contenidos del Rey va Desnudo no están suscritos. Yo me pregunto por qué. Generalmente uno supondría que la mayoría de la gente que lo ve a uno es porque se ha suscrito, porque le interesa lo que se comenta, etcétera, etcétera. ¿Por qué no están suscritos? Es lo que quiero que me digan, entre otras cosas, y me lo pueden decir en los comentarios de este video. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para tener más suscriptores? Otro dato que a mí me alarma especialmente es que solo el 12,4% de mi público son mujeres. No creo que sea un canal hostil a las mujeres, al contrario, pero por alguna causa no llego a un público femenino que creo que es importante que también participe de las cosas que se cuentan aquí. Porque lo importante de este canal es lo que se cuenta aquí. Es cierto que muchos de los cambios que vamos a hacer es para tener más suscriptores, para tener más Patreons, para hacer crecer el canal porque lo necesitamos, pero hay otra cosa que es importante también. Y es que lo que aquí contamos creemos que merece la pena. Los temas que tratamos o no se tratan en otros canales o se tratan de una manera muy distinta. Se tratan buscando el clickbait, se tratan desde una posición previamente asumida y entonces los datos se ponen al servicio de la conclusión y entonces pues la información a la gente no llega porque parte de la información pues no se presenta porque igual no les gusta, ¿no? Creo que es un canal sui generis en un momento sui generis de la historia. Es decir, durante muchísimos años las bases de la sociedad que hemos creado no se han rechazado, por lo menos abiertamente, en el discurso político normal y corriente. Sí, lo han rechazado grupos marginales, periféricos, el cascajo que siempre hay en los que traemos de la sociedad, pero las ideas de libertad, de justicia, de igualdad, de una vida mejor para todos, de derechos humanos fundamentales para todas las personas, de la capacidad que tenemos de tomar este mundo injusto, lleno de contradicciones, lleno de desigualdades, lleno de problemas que siempre he reconocido que tenemos, pero también hemos tenido la posibilidad de soñar en un mundo mejor y este mundo mejor de alguna manera se ha venido desarrollando. Tenemos cosas que aquí se comentan, que en otros lados no se comentan porque no conviene, porque no suena bien, porque no es lo suficientemente clickbaitero. Decir que hemos reducido la pobreza a nivel mundial, que se ha reducido el hambre, que la tecnología está resolviendo cosas, que tenemos la posibilidad de salir adelante, que el mundo de hoy, siendo todo lo malo que ustedes quieran, es infinitamente mejor que el mundo del pasado, que las vidas de ustedes y la mía hace 100 años habrían sido mucho peores, muchísimo peores. Que una pandemia antes de que tuviéramos los recursos médicos y los recursos de internet y los recursos industriales que tenemos hoy con todas las deficiencias que tiene la distribución de las vacunas, una pandemia así en el pasado habría arrasado con millones y millones de personas sin que nadie pudiera hacer nada, o tuviera que esperar años para que se pudiera hacer algo, o tuviera que esperar que la pandemia siguiera su curso, matar a los que tenía que matar y ya, como ocurrió en 1918 con la pandemia de la gripe de 1918, que no era la gripe española, pero sí le pusieron en el resto del mundo porque el resto del mundo no hablaba de esa gripe y en España se hablaba abiertamente de ella porque era el único país no implicado en ese momento en la Primera Guerra Mundial. Vivimos un mundo que ha mejorado,
y queremos que siga mejorando. Pero hoy tenemos en el discurso político, en el discurso social, en los medios como los que me rodean aquí en YouTube, gente que con todo descaro está poniendo en duda que la gente tenga derechos, que las libertades tengan valores, que la democracia sea defensible, que es mejor tener dictadores y tiranos y organizaciones que se rían de gran parte de la ciudadanía, porque es mejor polarizar y crear un grupo de personas contra las que se gobierna y otro grupo de personas con las que se gobierna, en vez de tratar, como suena razonable, de gobernar para todos, y de gobernar para todos de una manera sana, limpia y vocacional. Tenemos, y lo hemos visto aquí, hemos hablado de los autoritarismos, hemos hablado de Donald Trump, hemos hablado de Bolsonaro, de Orbán, de Lukashenko, hemos hablado de las tiranías del pasado que negaron los derechos, como las tiranías soviéticas o chilena o argentina, uruguaya, brasileña, cubana, etcétera, los que hoy está haciendo gente bestial como Daniel Ortega, por ejemplo. Es decir, se pone de moda nuevamente lo que es el desprecio a los valores esenciales que hacen que una sociedad sea más habitable para todos sus ciudadanos. El derecho a soñar, el derecho a pensar, el derecho a mejorar. La ciencia, el conocimiento están siendo despreciados por grandes grupos, y lo peor del asunto es que es a derecha y a izquierda. Tenemos a gente como Donald Trump que puede reírse de los aerogeneradores y decir que son molinos de viento, pero del otro lado tenemos a gente de la izquierda burlándose del avance tecnológico y prohibiendo los avances tecnológicos que pueden mejorar la vida de la gente. De todo eso hablamos aquí y vamos a seguir hablando, y como parte de los cambios que tenemos planeados vamos a hablar mucho más de otras cosas que quizás no hemos tocado aquí, de temas que son de mi interés o temas que solo hemos tocado en los streamings, pero que ahora también quiero que sean parte de lo que llamamos los videos temáticos. Vamos a seguir publicando videos temáticos los martes. Vamos a seguir haciendo los streamings los jueves. Vamos a seguir publicando a lo largo de la semana fragmentos del streaming que creo que merecen cierta atención. Puedo estar equivocado, pero lo hago con toda la buena intención del mundo. Vamos a seguir tratando de entrevistar a gente importante, a gente interesante, gente que tiene cosas que decir y que tampoco están en el candelero, tampoco están bajo los reflectores, porque la televisión lo que invita es a la gente que hace escándalo. Mucha gente que debería estarse oyendo no se está oyendo y tratamos de darle una voz aquí. Muchas ideas que no se están manejando en lo cotidiano, tratamos de darle espacio aquí. ¿Somos mejores que todo el mundo por eso? No, pero lo que hacemos creo que merece la pena. Vamos a cambiar de logotipos, vamos a cambiar de estrategia de comunicación en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, y vamos a pedirles que nos ayuden más. Vamos a hacer algo que yo en principio había sido reticente a ello, pero que creo que es justo. Después de pensarlo mucho también pensé que era justo, y es hacer algo especial para los Patreons. Una vez al mes vamos a hacer un streaming exclusivamente para nuestros Patreons. Es un streaming al que puedes acceder aportando 3, 5, 10 euros al mes, y es un reconocimiento que le hago a la gente que nos ha estado apoyando. Me gustaría poder hacer otro tipo de reconocimientos, pero pues no hay forma, porque el volumen de gente y de ingresos que tenemos por Patreon pues no nos permite hacer tampoco demasiados aspavientos. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ampliar las temáticas, decía. Quiero entrar en temas sociales que no son tan controvertidos como aquellos que le gustan mucho a la gente, ¿no? Hablar de racismo y de feminismo y de sexismo es el pan y la sal de la derecha y la izquierda en este momento, y se pelean por eso, ¿no? Pero seguimos teniendo otros problemas muy graves. Hay una cosa de la que tengo muchas ganas de hablar, un esfuerzo de muchos países africanos por crear la Gran Barrera Verde, la Gran Muralla Verde, que es plantar millones de árboles para detener la desertificación del continente africano. Son los esfuerzos humanos más maravillosos que se han hecho en la historia, y ni los grupos ecologistas,
entre comillas, ni las izquierdas, nadie está ayudando más que ciertos organismos internacionales que son los más golpeados, que son aquellos a los que la gente quiere culpar de absolutamente todo, como puede ser la Organización de las Naciones Unidas. Están colaborando con todos estos países africanos para plantar la Gran Muralla Verde. Si se detiene la desertificación de África, se crean empleos, se abren posibilidades de recuperación de tierras agrícolas, puede cambiar radicalmente el continente. Y yo no he visto menciones de la Gran Muralla Verde en prácticamente ningún lado. Quiero contarla. Quiero contar esas cosas. Quiero contar el trabajo de muchas personas que trabajan, valga la redundancia, en la oscuridad. De gente que cambia la biotecnología, que está trabajando en la energía, que está utilizando el conocimiento o generando el conocimiento para sacarnos de los agujeros en los que estamos metidos, de los agujeros ambientales, de los agujeros de pobreza, de hambre, de miseria, de exclusión, y que es gente que está haciendo aquellas cosas que los que salen en los medios nos dicen que no hay que hacer, como Greta Thunberg, que dice que no hay que hacer absolutamente nada porque ese problema ya está resuelto, lo único que falta es que los políticos quieran aplicar las soluciones. Cuando le pregunto cuál es la solución para dejar de quemar fósiles, pues no tiene respuesta, porque no la tenemos aún, porque estamos explorando como humanidad y como distintas empresas y como distintos países y como distintas instituciones y universidades muchas opciones para encontrar alguna que realmente pueda sustituir a las energías fósiles. Entonces es mejor hablar de la gente que está haciendo las cosas. Quiero hacerlo en lo sucesivo y para ello necesito el apoyo de todos ustedes, el apoyo de quienes me ven de tiempo. Muchas gracias. Aquellos que llegan ahora, aquellos que no nos han visto y que tenemos que llegar a ellos y decirles, bueno, a lo mejor aquí hay algo material para alimentar tus ideas, tu pensamiento, tus convicciones, tus acciones respecto del mundo que te rodea. Porque el pensamiento crítico, que es la esencia de este canal, pensamiento crítico y racional, no es algo que se limite a ciertos espacios o a ciertas acciones o a ciertas realidades humanas. Lo tiene que permear absolutamente todo. Y como voy a contestar alguna de las preguntas que me hacen, ¿de dónde saca la moral un ateo? Es una pregunta que hacen frecuentemente a los ateos. Es de la realidad, de lo que sabemos, del conocimiento que tenemos, en que sabemos que hemos sobrevivido como sociedad y que solos estamos muertos, somos comida, nos vamos solos al bosque, somos comida. Como sociedad podemos hacer muchísimas cosas. Grandes ciudades, grandes desastres ecológicos que luego tenemos que limpiar, tirar mucha basura que luego hay que recoger, pero también podemos hacer el Jardín de las Delicias y la novena de Beethoven y el descubrimiento de la teoría de la relatividad de Einstein. Ahí podemos hacerlo todo como sociedad, incluso reparar las atrocidades que hemos cometido. Esa es una fuente extraordinaria de moral. Y el conocimiento es una fuente no solo de moral, sino es una fuente de toma de decisiones políticas, de decisiones de compra, de decisiones personales, de decisiones de voto, de decisiones de a quién creerle y a quién no creerle cuando te prometen absolutamente todo. Así que, pues, todos los cambios que vamos a hacer ahora tienen por objeto eso, tener más público, tener más penetración entre los espectadores de YouTube o entre quienes no son espectadores de YouTube. A mí no me interesa que me vengan a ver los que ven YouTube por definición, sino los que quieren enterarse de estos temas y que no encuentran voces que suenen como ellos creen que merecen para escucharlas y normar su pensamiento, aunque sea ayudar en una mínima parte. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que está ocurriendo y por eso no tenemos pues hoy video, sino tenemos información y la invitación nuevamente a que recomienden el canal, a que nos ayuden a difundirlo, retuiteando también lo que hacemos en el canal. Esto siempre se me ha olvidado pedirlo, compartiendo lo que hacemos en Instagram, compartiendo lo que hacemos en Facebook, donde voy a tener más participación en mi canal común, en el canal del Rey va Desnudo, no en mi perfil personal donde están mis amigos y la gente con la que vivo y mis hijos y nada más, pero en el canal del Rey va Desnudo creo que podemos hacer mucho y que nos ayuden ustedes, las 3, 4 mil, 5 mil personas que ven cada uno de estos canales, a que haya otras miles de personas que lo puedan ver
y que se acerquen al resto del contenido de nuestro canal. Si lo hacemos así, yo creo que podemos tener un canal mucho mejor para todos, aunque va a haber muchísima gente que va a seguir enojándose conmigo por definición, va a haber mucha gente a la que voy a seguir borrando los comentarios. Lo esencial no cambia. Estos cambios que estamos haciendo es para hacer más conocido lo que hacemos, no para cambiar lo que hacemos en función del público, del clic, de los Patreons, de los seguidores, de lo que ganemos de publicidad en YouTube, que es una miseria, se los digo directamente. Yo no estoy para irme a Andorra porque me persigan porque gano más de 12 millones al año y cosas por el estilo, nada que ver. Así que pues gracias por atender, gracias por escuchar, gracias por ver este video. Nos vemos, tenemos cientos ya de videos detrás con los que contar muchas cosas de maneras muy distintas a lo que la gente está acostumbrada, y tenemos muchísimos vídeos por delante para seguirlo haciendo con el apoyo de todos ustedes. Si yo creo que sobrevivimos como una sociedad, tampoco lo puedo hacer, ni me lo puedo pretender hacer todo yo solo. ¿No cree usted?